En Red Nacional, Notisistema informa. Pactan recursos para rehabilitar mercados y rastros municipales. El gobierno del estado y 75 municipios de Jalisco firmaron un convenio para que los ayuntamientos puedan acceder a una bolsa de 177 millones de pesos para la rehabilitación de mercados y rastros. Para los mercados usarán 52 millones de pesos y rehabilitarán 20 unidades. Los 125 millones restantes serán aportados en 3 partes por federación, estado y municipios para la intervención de 52 centros de matanza. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, señaló que vigilarán con lupa el manejo de estos recursos. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Agricultura? Supervisar las obras y cruzar las facturas. Una sola factura que encontremos alzada, falsificada, quedan fuera de todos los programas de la Secretaría del año que entra. Las autoridades informaron que en el corto plazo se presentarán nuevos proyectos agropecuarios en las regiones de Jalisco, principalmente la norte, además de apoyar a productores para que realicen exportaciones. Notisistema, Héctor Escamilla Ramírez. Para empezar el día libre de estrés, es importante desayunar bien. Notisistema te recomienda que no inicies tus actividades diarias sin haber consumido alimento, ya que es la única forma de obtener la energía necesaria para enfrentar la jornada. Los suplementos de vitaminas y minerales deben ser recomendados y controlados por tu médico. Denuncian retraso en sus pagos. Nuevamente les fallaron a los trabajadores del programa Retribuye Jalisco, quienes cumplen un mes sin poder cobrar sus quincenas. Se trata de empleados quienes barren calles y limpian banquetas a cambio de una retribución económica. Sin embargo, otra vez no pudieron cobrar su quincena, por lo que podrían manifestarse este mediodía en Plaza Tapatía, donde se encuentran las instalaciones del Sistema Nacional de Empleo, donde, por cierto, ayer justamente su titular, Rosa Alba Ramírez Nachis, presentó su renuncia al gobierno del estado. Notisistema, José Luis Jiménez Castro. Al vender pescados y mariscos, es importante seguir las recomendaciones de higiene. El empaque debe ser desechable y no debe ser reutilizado. No debe despedir olores ni sabores ajenos al producto. Notisistema te invita a cuidar la salud de tus clientes. Petróleos Mexicanos destinará 41,000 millones de pesos el próximo año para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Así lo dio a conocer el director de Pemex, Octavio Romero, quien detalló que los recursos serán fondeados con cargo al presupuesto de egresos de la Federación de 2020. De acuerdo con el gobierno federal, la obra tendrá un costo de 8,000 millones de dólares. El senador y dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, propuso cancelar las concesiones a empresas como Grupo México y Grupo Peñoles por incurrir en abusos con derrames químicos que pueden derivar en catástrofes ambientales. Pidió al gobierno federal actuar con mano dura contra las empresas que tienen un manejo irresponsable en materia de seguridad luego del derrame en el Mar de Cortés. Sostiene que la contaminación producida por las mineras es un tema preocupante. Rechaza pacto con el exgobernador Javier Duarte. Niega el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong haber pactado con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, excepto en la petición que le hizo para que dejara el cargo ante el enrarecido ambiente que se vivía en la entidad. Pareciera que está buscando algún tipo de salida legal al hablar de un acuerdo o tratar de involucrar a funcionarios del gobierno pasado, pero conmigo se va a topar con pared. No hay nada con lo que a mí me pueda involucrar en sus acciones ni antes ni después. El hoy coordinador de los senadores del PRI negó ser amigo de Duarte. Dijo estar en espera de que se presenten pruebas en su contra, pues no hay citas, llamadas telefónicas, cartas, correos, ni nada que pueda inculparlo. Mencionó como sospechoso que desde el penal tenga permiso para dar entrevistas con tanta facilidad. Consideró que las acusaciones en su contra deben ser parte de una estrategia de sus abogados y pidió no victimizar a un criminal. Notisistema, Arturo García Caudillo. Más información en notisistema.com. Gracias por su atención. Le presentó las noticias Mafalda Guario. Notisistema en Red Nacional. Usted escucha XETIA AM, Radio Vital, desde Guadalajara, Jalisco, México.
En cuestión de rehabilitación física y neurológica, nosotros tenemos toda la información. Bienvenidos a Rehabilítate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Vital el programa Todo sobre la rehabilitación física. Rehabilítate. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas y buenas tardes a todos ustedes. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Tenemos un gran invitado, especialistas en rehabilitación física. Recuerde que este es un programa donde damos a conocer todo acerca de la rehabilitación física. En este caso, temas específicos como trastornos en el neurodesarrollo infantil, que tenemos un gran especialista y damos la bienvenida a todos nuestros conductores, en este caso Vero Sámano, sí, que es nuestra acompañante de estrella. Sí, aquí con mucho gusto, como siempre, de estar aquí, como dice el licenciado Padilla, aquí abordando diferentes temas. Hoy está bastante interesante, más enfocado, creo que a lo pediátrico, ¿no, doctor? Ahorita nos dirá, porque hoy tenemos a otra estrella de médico que tenemos en nuestra clínica, joven, con mucha experiencia también, y pues bueno, gran aportador también de muchas casos y cosas en la clínica. Es el doctor Abraham Sprague, especialista en medicina de rehabilitación y pues especializado aún más en lo que es lo pediátrico, ¿verdad, doctor? Buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, está aquí. Bueno, nada más presentarme, yo soy Francisco Padilla, Paco Padilla para los radioescuchas. Olic. Vamos a dar los teléfonos en la cabina por cualquier pregunta que surja en algún momento que nos pudieran pasar. 3813-1355 y 3880-2181. Ahora sí, entramos de lleno en el tema del día de hoy, que son trastornos de neurodesarrollo. Como ya lo dijo Vero, el doctor Abraham Sprague es uno de nuestras estrellas en la Clínica Reángel y en Clínica Rehabilítate. Él ya tiene, a pesar de que es muy joven, pues ya tiene un buen rato de experiencia. Alguna parte de su experiencia en los últimos años es en estudios de electromiografía y en la parte de neurodesarrollo infantil. Aparte, de que como todos nuestros médicos, pues tienen una capacidad integral de lo que es rehabilitación física, tanto para adultos mayores como para personas también, pues de todas las edades, ¿verdad? Y todas las etapas y diferentes enfermedades que se presentan, lo cual necesitan rehabilitación física. Pues vamos de lleno al tema. Vero, por favor, ¿puedes hacerle preguntas al doctor en cuanto a trastornos de neurodesarrollo? Bueno, igual te dejamos presentar, que no le hemos dejado hablar al doctor. Muchas gracias por la presentación, increíble. Con mucho gusto aquí para hablar de trastornos del neurodesarrollo, un tema nada poco común, es muy prevalente en nuestra sociedad y es importante estar bien informados acerca de cuáles son sus posibles causas y consecuencias. Y doctor, pues la pregunta que yo le hice cuando me dijo, creo que sería interesante hablar de, en términos coloquiales, ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Qué implica? Sí, habría que definirlos. Son trastornos que se presentan en la edad pediátrica, en las primeras etapas de la vida, y que tienen un origen preferentemente en el sistema nervioso central y su desarrollo y diferenciación neuronal. Esa es, digamos, su definición a grosso modo, y a partir de ahí se dividirían en respecto a las áreas que afecten, ya sea la motora gruesa, la motora fina, etcétera, y el funcionamiento que de esto se derive. Hay de alto rendimiento y de bajo rendimiento, y también con respecto a la función motora. Doctor, para bajar un poquito el tema al nivel pues de nosotros, que de repente estamos como público normal. O sea, estamos hablando que estos son, cuestiones del cerebro que no se desarrollan concretamente en etapas, en tiempos y en forma correcta. Así es. Sí, okay. De forma resumida podría ser así. Para fines de estudio, pues tomamos en consideración los factores que involucraron el embarazo, el momento en el que el niño nace y los factores posteriores a ese momento del alumbramiento. Excelente. ¿Y a qué edad se empieza a detectar o de qué edad a qué edad se empiezan a dar estos trastornos? Sí. Que están en el vientre hasta cierta edad. Sí, mira,
Se pueden empezar a sospechar de ellos desde la etapa de la gestación. Puesto que si la madre consume ciertos medicamentos o si la madre está expuesta a ciertas sustancias o a ciertas enfermedades que ya padecía antes de embarazarse, son cuestiones muy, muy importantes que nos pueden hacer sospechar que ese niño tiene un mayor riesgo de generar trastornos del neurodesarrollo. Qué interesante, doctor. Pues es que, bueno, ahorita en la actualidad pues no sabemos, ¿no? De repente hay enfermedades nuevas que supuestamente aparecen, como que para muchas personas son desconocidas, mamás que son de primera vez, que de repente hay ciertos foquitos rojos en los que tienen que estar alerta para que este tipo de cuestiones pues las detecten con prevención, ¿cierto? Claro, inclusive hasta antes del embarazo, desde la etapa de preconcepción, se puede hacer un historial clínico que lo hace medicina genética, y que ellos pueden detectar el riesgo que esa pareja podría tener de presentar alguna enfermedad que tuviese su origen a nivel genético. Una cromosomopatía, como es el síndrome de Down, entre muchos otros síndromes genéticos propiamente dichos. Y ya hablando en específico, que a mí me quedó un poco más claro, ahorita que estábamos leyendo un poco del tema, me quedó más claro cuando empezamos a leer los trastornos, dije, estos son y esto es. Entonces, ¿nos pudiera decir cuáles son, doctor, para que ya a lo mejor también los que nos están escuchando digan, ok, ya sé? Sí, primero habría que dividirlos en su forma de presentación, porque el neurodesarrollo comprende 5 áreas y es muy importante que todo se circunscriba a esas 5 áreas. Serían la motora gruesa, la motora fina, el área del lenguaje, muy importante, la parte cognitiva, que son, digamos, los procesos de inteligencia, y el área personal social, cómo se interrelaciona este niño. Entonces, hay trastornos del neurodesarrollo que afectan únicamente la parte motora gruesa y fina. Hay otros que afectan solo la parte cognitiva y otros solo del lenguaje. Okay. ¿Cuál es la parte motora gruesa, doctor? La parte motora gruesa le llamamos a las grandes masas musculares y a los movimientos de locomoción del cuerpo, o sea, cómo nos movemos. En ese sentido serían lo que hacen las grandes masas musculares, como caminar, como sentarse, como gatear, por ejemplo, ¿no? Okay. Pues, todo esto, doctor, pues de alguna manera tiene que ver con el movimiento, con la parte cognitiva y con la parte social. Estas son como las 3 grandes áreas, ¿cierto? Y la del lenguaje, que es una de las que más tardíamente, atendiendo a tu pregunta, Vero, es de las que más tardíamente se podrían detectar, vaya. Porque un niño no habla en el primer año. Tiene esbozos para hablar, como son el balbuceo, pero no habla concretamente. Todavía no estructura el lenguaje. Y si se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecte preferentemente el lenguaje, vamos a tardar más en identificarlo, inclusive hasta los 2 años. Doctor, si nos abocamos ahorita específicamente en lo del lenguaje, ¿a qué edad el niño normalmente tendría que estar hablando ya algunas palabras o ciertas palabras o qué tipo de palabras como para poder detectar algún retraso o algún adelanto? Sí, hay una regla de los 4 que utilizamos mucho porque es sencilla, ¿no? Y tratamos de simplificarnos siempre, que dice que al año debería de hablar del 25% de lo que el niño dice se le debe de entender. A los 2 años el 50%, a los 3 años el 75% y a los 4 años se le debe entender el 100% de lo que habla. Okay. Esto no quiere decir que tenga que hablar en un vocabulario muy amplio, pero que se le entienda. Claro. Muy bien, doctor. Pues también quisiera hacer también ahorita un paréntesis para que nos empiecen a llamar por si tienen alguna pregunta, si tienen pequeños que puedan sospechar que tienen algo de lo que estamos hablando, pues es el momento de preguntar. Y también les quiero mencionar, pues diario tenemos regalos para los radioescuchas y en esta ocasión también vamos a regalar, igual que el programa anterior, una consulta y otra consulta al 50% de descuento para la clínica de Reángel Sur, que está al sur de la ciudad, por pasando Bugambilias, por aquella zona, por Santa Anita. Para quienes vivan por ahí, que les quede bien, pues llamen y anótense. Sí, vamos a explicar la mecánica, Vero. Les pido que llamen por teléfono para ganarse una de las consultas al 100% y una de las consultas al 50%. Se les van a entregar aquí unos certificados de la consulta. Hay que venirlos a recoger a la estación, aquí a Notisistema, en Avenida México, esquina Hernán Cortés.
Y aquí les van a dar el sobre del número ganador, que se va a hacer al final el regalo. Pero por lo pronto, bueno, les repito, los teléfonos en el estudio es 38 13 13 55, 38 80 21 81. Recuerden que estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo. En los niños, en este caso, estamos tocando el tema específicamente del lenguaje, pero vamos a ser un poquito más amplios en el tema de todos los trastornos, como nos decía bien el doctor, de tipo cognitivo, de tipo intelectual, motor y de lenguaje. Y de lenguaje, que es el que estamos haciendo. Bueno, les recuerdo también que nuestras clínicas de rehabilitación, en este caso Reángel, Núcleo Reángel, estamos en La Candones 476, en el fraccionamiento Monraz. El teléfono es 3640-0153 y 3640-3149. En esta clínica, bueno, como cualquiera de las otras sucursales, pues estamos para servirles, nuestros médicos especialistas en rehabilitación física. Acuérdense que vemos adultos, niños, deportistas, trastornos cognitivos o neurológicos, básicamente en el adulto mayor, y pues estamos a sus órdenes para servirle. Y ahí tenemos tanque terapéutico también, Lic, en Reángel Monraz. Sí, es cierto, tiene razón. Tenemos, bueno, de lo que es una cámara de crioterapia, el tanque terapéutico, tenemos terapia, magnetoterapia, ondas de choque. Aparte, pues, de que un grupo de fisioterapeutas, pues, increíble, que los pueden atender excelente con toda la gama de terapias que normalmente se manejan en la fisioterapia, lo que es el electro, ultrasonido, el láser, que ya más adelante hablaremos un poco más de cuáles son las funciones, pero en general todo sirve para desinflamar, para analgésico y para generar fuerza, que es como el proceso general de la rehabilitación. Pues son los métodos que ahí tenemos, estudios también, y creo que ya vamos a una pausa ahora sí, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa, regresamos, estamos a sus órdenes en su programa Rehabilítate. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. En Radio Vital, 1:17. Saber y conocer es descubrir la cura a toda enfermedad. Terapias Alternativas Integrales, un espacio donde encontrarás el camino hacia la plenitud de tu universo particular. Escucha a tu amiga y terapeuta Adriana Ruiz los jueves a las 12 horas aquí en Radio Vital. Terapias Alternativas Integrales, equilibrio en mente, salud en cuerpo. El fin de semana más divertido es con Mis Pininos Sabatinos en Los Pinos. El último sábado de cada mes, el programa Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutar lo mejor de la cultura, música, danza, teatro, talleres creativos y mucho más. Visítanos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec, hasta noviembre de 2019. Entrada libre. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. En Radio Vital tenemos un lugar especial para la salud. Salud Vital. Un programa de información, salud y bienestar. Salud Vital. Escúchalo todos los martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Vital. Conducido por Karina Rivera y el Dr. González Duarte. Niños, ya están las palomitas. ¡Ay, otra vez series! Sí, otra vez. Ya chole, son vacaciones. Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La salud la encuentra en Radio Vital. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Regresamos a nuestro programa Rehabilítate. Estamos hablando con el doctor Abraham Sprague, especialista en rehabilitación física, y estamos hablando del tema trastornos del neurodesarrollo.
El último tema que tocamos fue en relación a uno de los trastornos del desarrollo, que es básicamente el lenguaje. El doctor nos decía que el lenguaje, a partir del año, se tiene que entender aproximadamente el 25% de las palabras, y luego un poquito más adelante, hasta los 2 años, el 75%, doctor. Sí, en un principio, en el primer trimestre y hasta el primer semestre de vida, son los sonidos guturales. A partir de ahí viene el balbuceo, y después del balbuceo ya se empiezan a establecer los prefonemas, que es, digamos, antes de decir las letras como tal, como son. Una vez que se establecen los prefonemas, ya se empieza con los monosílabos y posteriormente a los bisílabos. Entonces, ya después de los bisílabos, el niño empieza a armar frases completas y tiene que todo ser muy fluido, tiene que ser un cauce y tiene que fluir. De ahí se desprenden trastornos del neurodesarrollo como las dislalias, que son muy prevalentes, y entre otros, hasta mutismos, ¿no? Okay. Oiga, doctor, y específicamente nosotros como en la parte de rehabilitación física, ¿con qué área nos relacionamos para detectar este tipo de problemas y qué podemos hacer en el área de rehabilitación física para este tipo de trastornos? Bueno, nosotros debemos tener mucha comunicación con pediatras neonatólogos, es muy importante, dado que ellos son un área de la medicina que tiene a su cargo niños con muy alto riesgo neurológico. Ellos generalmente nos derivan pacientes. La otra forma es establecer una campaña de detección de signos de alarma neurológica y que los pacientes acudan a una revisión de este tipo. Por ejemplo, una mamá normal, común y corriente en la casa que pues no sé, que tiene el niño 1 año y medio y resulta que no le entiende sus palabras, a veces, creo yo que a veces, en términos generales, cuando los niños hablan chiqueado, a veces pensamos que es porque la mamá le quiere leer todo y no le deja hablar, y las mamás a veces no se dan cuenta efectivamente si puede tener algún problema, tal vez hasta físico, algún frenillo, alguna cuestión, o alguna cuestión de que realmente se llame un trastorno. ¿Qué puede hacer la mamá, doctor, en términos generales, en su casa, como para detectar así puntos específicos en el que dice, bueno, hay que tomar la atención? Y que no se alarma, ¿no? O sea, como en el punto justo decir, aquí sí ya es momento de acudir. Sí. Creo que lo mejor es acudir a una consulta. Existen signos de alarma y generalmente tienen que ver con el retraso. En el caso de los daños neurológicos que afectan a la parte motora, generalmente tienden a ser muy evidentes en las primeras etapas. El niño no responde, no tiene movimientos voluntarios, está sumamente falto de respuesta ante los estímulos. Eso ya es un dato de alarma. Sin embargo, hay niños que tienen un desarrollo motor muy normal y nada genera alarma. Cuando empiezan a hablar con ciertos trastornos que tienden a englobarse en el chiqueo. Entonces, dicen, no, es que está un poco chiqueado. O no, es que es flojo para hablar. Eso sucede mucho. Okay. Inclusive hasta médicos que tienden a hacer eso, ¿no? Bueno, es que a lo mejor es un poquito flojito. ¿Y cuál es así como que ya la edad en la que sí hay que tomar atención? ¿2 años, doctor? ¿Puede ser? Sí, eso va a depender mucho del tipo de daño neurológico y del tipo de trastorno del que se esté hablando. Si está englobado en el contexto de una genopatía, es decir, de un trastorno genético, tiende a ser muy evidente desde el principio. Y también la parálisis cerebral, por ejemplo, tiende a ser muy evidente desde el principio. Hay una parte de su cuerpo que no se mueve igual al resto. Okay. Y doctor, ¿y nosotros en rehabilitación física qué podemos hacer por ellos? Bueno, mucho. Primero, decía una de mis maestras, es la única forma en la que la rehabilitación hace medicina preventiva. Es como el área de la rehabilitación que realmente está haciendo una prevención. Generalmente rehabilitación es un área de la medicina donde nos llega el paciente en la última etapa de la historia natural de la enfermedad. Ya con estudios, ya multitratado, etcétera. En este caso no, en este caso son pacientes que solo tienen el factor de riesgo o que ya tienen un daño que es evidente, pero que podemos limitar ese daño por conceptos que tienen que ver con la neuroplasticidad. El cerebro, cada parte del cerebro hace múltiples funciones. Nosotros podemos lograr que el cerebro haga tareas que no le correspondían, que le correspondían a la parte que fue dañada. Eso se llama plasticidad cerebral, es una realidad y es muy noble aparte.
Con la rehabilitación física, esa plasticidad neuronal se promueve. Las neuronas se conectan mejor, hacen conexiones estables y a partir de eso se puede hacer un aprendizaje, ya sea motor, de lenguaje, etcétera. Excelente, doctor, qué interesante. De hecho, pues ahorita está tocando un punto interesante, doctor, de la prevención. A lo mejor me salgo un poco del contexto de solo en niños, pero realmente la rehabilitación es muy preventiva, ¿no, doctor? O sea, no como estamos acostumbrados de, ya me operé y pues ya necesito la rehabilitación. Muchas veces se puede prevenir una operación o se pueden prevenir casos muy serios como estos trastornos si vamos a una rehabilitación a tiempo, ¿no? Digo, ya me salí un poquito del tema, pero sí queremos hacer mucho énfasis. Inclusive en el área de la medicina de rehabilitación deportiva, ¿no? Cada vez se generan mejores esquemas terapéuticos para evitar lesiones. Es realmente lo que debe ser la apuesta, la medicina preventiva. Claro. Oiga, doctor, cambiando a lo mejor un poquito o ampliando esta cuestión, estamos hablando de trastornos en general. ¿Qué otro trastorno, aparte de lo del lenguaje, notaría como que es muy común como para poder detectar en edades tempranas? Bueno, lamentablemente el autismo ha tenido una prevalencia enorme. Ha tenido un brote epidemiológico, incluso lo que se puede considerar un brote epidemiológico. La prevalencia ha aumentado de forma dramática. Y es que el autismo es como una gama muy amplia, ¿no, doctor? Es un espectro, correcto. El trastorno del espectro autista, uno de los trastornos del neurodesarrollo definitivamente más prevalentes, ¿no? más común. Y con un pico de incidencia en los últimos 20, 30 años sostenido. ¿Y a qué se deberá? No sé si se tengan estudios. Es complicado porque es multifactorial. Bueno, en realidad, pues el autismo, pues es que antes no se conocía realmente el autismo como tal, porque finalmente eran como trastornos y, bueno, la educación, la cultura trataba a estas personas como una enfermedad de la mente, simplemente, ¿no? Ahora creo que están un poquito más identificados. Ahora, hablando de autismo, doctor, en este caso, la misma pregunta. Nosotros, como parte de la rehabilitación física, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo los ayudamos? Porque digo, me imagino que deben de intervenir más especialistas, en este caso, tal vez neurólogo, tal vez psicólogo, tal vez terapistas que están como muy a tono con el día a día y el paso a paso de un autismo. Nosotros como rehabilitadores, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo formamos parte de este equipo de apoyo, doctor? Bueno, nosotros debemos de saber coordinar las distintas necesidades que el niño tiene, dado que nosotros vamos a hacer el seguimiento a largo plazo. Es verdad que tanto neurología pediátrica como traumatología, ortopedia pediátrica tienen un gran protagonismo en el acompañamiento de la historia natural de una discapacidad generada por un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que hay que decirlo, muchas de ellas viven en discapacidad. Eso es importante que se dimensione, por eso las detecciones tempranas. Bueno, y regresando, dado que nosotros vamos a acompañar toda la historia natural y vamos a acompañar hasta la etapa de discapacidad, que eventualmente tendrá que terminar en una buena inserción social, ¿no? Que tendrá que terminar en un paciente inserto a los distintos roles laborales, claro, familiar, inclusive deportivo, ¿no? Que sea independiente, en lo más de higiene posible y todo esto, ¿verdad, doctor? Entonces, a lo que comentaba ahorita, puede que el paciente dure toda su vida en rehabilitación o pueden ser también de un cierto tiempo y ya continúa su vida regular o ya va a ser un panorama de por vida. Sí, bueno, eso va a depender del paciente, de la profundidad del padecimiento, ¿no? Hay daños neurológicos realmente amplios, catastróficos, y hay daños neurológicos más focalizados. Hay inclusive dentro del trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que tienen un muy alto rendimiento y hay otros que no, que están en discapacidad y son pacientes de custodia. Claro. Doctor, y bueno, ya no podemos profundizar tanto en tantos temas porque seguramente hay trastornos de neurodesarrollo muy, muy altos. Otro trastorno, doctor, en el que ustedes, pues tal vez también mucho común en las personas actualmente, doctor. Bueno, ahorita la parálisis cerebral sigue siendo uno de los trastornos del tono y la postura, el trastorno del tono y la postura más prevalente en el mundo. E involucra... ¿En todas las edades, doctor?
¿O estamos hablando específicamente de la parte infantil? Sí, es un padecimiento pediátrico que ahora llegan a la edad adulta y inclusive está surgiendo toda una corriente rehabilitatoria del manejo del paciente con parálisis cerebral en la edad adulta. Quizá hasta hace 20 años no era tan prevalente que llegaran a la edad adulta, pues las complicaciones eventualmente terminaban siendo letales. Pero ahora sí llegan a la edad adulta y la parálisis, doctor, en este caso, pues obviamente se detecta en los niños al momento de la espasticidad y toda esta cuestión de movimientos, ¿verdad? Sí. Sí, es posible detectarla antes del primer año de vida, o sea, inclusive a los 3-6 meses. Doctor, nos están pidiendo un corte, pero ahorita continuamos con este tema tan interesante. Acuérdense que estamos hablando de los trastornos de neurodesarrollo. Estamos con el doctor Abraham Sprague. Regresamos en un momento. Los teléfonos en estudio 38 13 13 55 y 38 80 21 81. Recuerden que estamos regalando una consulta al 100% y una consulta al 50% en nuestra sucursal de Reángel Sur en Ubica, Nueva Galicia. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. En Radio Vital, 1:31. Encuentra una solución a tus problemas. Voces de Solución, el pulsar del alma. Un espacio en donde encontraremos la solución a los diferentes retos que la vida nos presenta a diario, conducido por María Marta Arredondo. Voces de Solución, jueves 3 de la tarde, aquí en Radio Vital. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Habla Claudia Ruiz Massieu. La renovación del PRI va en serio y es de fondo. Tú como militante puedes tomar las decisiones más importantes. Si quieres participar en la elección de dirigencias o ser consejero político, tienes que estar inscrito en el padrón. Visita tu comité estatal o municipal, verifica tus datos y actualízate. En esta renovación te necesitamos. Soy Claudia Ruiz Massieu y yo me apunto con el PRI. Mensaje dirigido a militantes del PRI. Los héroes no nacen, se hacen. Sí, oíste bien. Y tú puedes ser el héroe de cientos de niñas y niños. Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria. Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Estás escuchando XETIA AM, Radio Vital, en el 1310 de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia y a través de internet en notisistema.com, con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco. Radio Vital. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos aquí a su programa Rehabilítate. Todo acerca de la rehabilitación física. En este día estamos hablando del tema trastornos de neurodesarrollo con el doctor Abraham Sprague, que con su vasta experiencia como especialista en rehabilitación física,
pues estamos tratando esta parte de la pediatría en los niños que se dan trastornos. Pues el doctor ya nos explicaba que de alguna manera todos estos tienen su base científica, su base en alguna parte desde la gestación que no llegó a un término correcto el desarrollo derivado de alguna parte del cerebro y que se manifiesta en la parte del lenguaje, en la parte cognitiva y en la parte social. Lo último que platicamos fue en relación a los niños autistas y no podemos ahondar mucho en el tema, puesto que el autismo también es un tema de otras áreas específicamente. Y nosotros como rehabilitadores, bueno, pues podemos apoyarlos y ayudarlos haciendo equipo de trabajo. Doctor, en este caso, siguiendo con el tema de trastornos de neurodesarrollo, estábamos comentando en el corte un trastorno que normalmente afecta a muchas familias en la parte infantil. Estamos hablando del trastorno de hiperactividad, doctor. ¿Qué nos puede decir del trastorno de hiperactividad? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué edades? Sí, el trastorno de déficit de atención puede ser con o sin hiperactividad y se empieza a manifestar inclusive tan temprano como desde los 3 años. Ya se puede hacer una sospecha clínica importante y se manifiesta ya con mayor contundencia hacia los 6, entre los 5 y los 6 años, ya se puede diagnosticar con mayor certeza un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y sí quisiera mencionar rápidamente que una vez confirmado el diagnóstico clínico por un especialista, se debe hacer un tratamiento integral, ¿no? Porque se ha abusado mucho del tratamiento enfocado meramente a lo farmacológico. Entonces, sí debe ser un tratamiento integral en donde la rehabilitación tiene sus campos de acción con las terapias de retroalimentación. Eso, doctor, específicamente, esta hiperactividad, entonces entiendo que tiene como que la fuente puede ser de diferente sentido. Bueno, tiene una base genética muy, muy sólida, bien estudiada. Es uno de los trastornos más estudiados. Sí tiene una base genética importante y el cerebro también se ha visto que no es que funcione mal, simplemente funciona con unos circuitos diferentes que dan esas características. Sin embargo, son niños que tienen un rendimiento cognitivo muy alto y un rendimiento escolar a veces también muy bueno. Sí, es como cuando, conocemos alguna vez algún sobrino, algún pariente que tiene un niño muy travieso y decimos, es muy inteligente, pero pues es muy travieso. Entonces, a lo mejor son puntos que efectivamente las mamás, los papás pueden detectar como algo de este trastorno de hiperactividad en este caso, doctor. Sí. Muy bien, doctor. Pues tenemos unas preguntas, podemos... Sí, adelante, Vero, con las preguntas. Muy bien. Irma Macías, tengo un sobrino de 3 años que casi no habla. Creo que él puede ser candidato ya a una consulta para revisión, ¿no, doctor? Claro, sí. Habría que revisarle la cavidad oral y hacer una historia clínica completa para detectar posibles factores de riesgo, pero por supuesto que es candidato. Ok, pues lo anotamos para el final. En este caso, doctor, dice la señora que tiene 3 años. Hablábamos que hay ciertas etapas en este caso, para hacer medibles los problemas o los trastornos. 3 años sí es ya un problemita así como para poderlo derivar completamente. Ya lo comentamos que sí es conveniente, pero sí es un problema al cual se tengan que preocupar realmente. Bueno, hay que buscar la asesoría. Para eso existe, ¿no? Hay que buscar la opinión de algún experto y a partir de ahí tomar una decisión. En ocasiones la decisión puede ser expectante, puede ser estimular al niño con métodos sencillos y ver si responde. Okay. Ana María Franco, ¿en algo influyen las vacunas en los niños autistas? Bueno, esa es una pregunta extremadamente controversial. Lo que los médicos debemos de hacer es apoyar las vacunas. Nosotros consideramos que el beneficio de las vacunas es mucho más alto que cualquiera de sus perjuicios. Okay. Excelente. Qué tema tan álgido, ¿verdad, doctor? Puede haber muchas opiniones. Creo que parte de nuestro público puede estar o no estar de acuerdo. Sin embargo, la opinión de nuestros invitados pues es
es propia y creo que es válida que ustedes también acudan a ciertos especialistas, no se queden con una sola opinión, Claro. pero pues bueno, yo creo que la parte científica es importante, ¿verdad, Vero? Otra pregunta tenemos por aquí. Sí, claro. Jaime Carmena, ¿en qué momento de la rehabilitación entra un paleopsiquiatra a revisar funciones del abordaje multidisciplinar? Muy completa la pregunta. ¿Qué es un paleopsiquiatra? Un paleopsiquiatra. Un paidopsiquiatra. ¿Pailo? Aquí dice paleo, bueno, a lo mejor es un paidopsiquiatra. Paidopsiquiatra. Sí. Ok. Bueno, interesante pregunta Sí. y gracias por la pregunta. Nosotros trabajamos de forma muy estrecha con paidopsiquiatras. Tenemos niños con síndromes epilépticos muy severos en los que inclusive necesitamos su apoyo para los trastornos del sueño. Por ejemplo, con el paciente con déficit de atención, en el momento en que la hiperactividad es muy severa, nosotros generalmente acudimos al paidopsiquiatra para su apoyo en términos farmacológicos, mientras nosotros seguimos dando la dieta sensorial, entre otras cosas, ¿no? El apoyo con psicología. Siempre es un abordaje multidisciplinario. Hemos encontrado pacientes por ejemplo, pacientes del espectro autista que tienen un espectro profundo. Nosotros requerimos de su ayuda para el manejo de la agresión y de la autoagresión, y de las conductas que les llamamos conductas disruptivas, que son conductas que los ponen en peligro o ponen en peligro a los demás, ¿no? Y que también son muy molestas socialmente hablando. En ese caso ellos también nos ayudan con fármacos que nos ayudan a regular la cantidad de neurotransmisores que están en actividad en ese momento. Y específicamente, doctor, en rehabilitación, ¿cuál sería la técnica para tratar este tipo de pacientes? Bueno, echamos mano de las diversas técnicas que existen y tenemos un grupo amplio de trabajo, ¿no? Está el terapeuta ocupacional, que es sumamente valioso por su contribución a las dietas sensoriales. ¿La psicomotricidad, doctor? ¿Es el de terapia ocupacional o en qué se enfoca? Sí en gran medida, pero también siempre los hemos considerado los expertos, por ejemplo, en la rehabilitación de la mano, ¿no? También hacen férulas, hacen algunos tipos de órtesis, hacen adaptaciones para mejorar la independencia y la calidad de vida de los pacientes. Sí, son muy, muy útiles, son grandes profesionales. También tenemos la hidroterapia, tenemos la terapia cognitiva, en donde se utiliza el bio y el neurofeedback. Tenemos la terapia física como tal, que tiene su valía. Y están otras técnicas dentro de la rehabilitación, como es la equinoterapia, como es la terapia sensorial, etcétera. Sí, hay muchos recursos. Claro. Qué interesante tema acaba de tocar, doctor. De hecho, bueno, la equinoterapia también es un tema muy interesante. Yo creo que seguramente más adelante tendremos algún invitado por ahí que nos hable un poquito más de la equinoterapia, que se puede decir que algunas de estas como que se ponen de moda, como que les dan un poquito más de promoción, pero la verdad es que tienen mucho tiempo que han existido y pues bueno, nosotros de alguna manera, como la parte de rehabilitación, aunque no tenemos equinoterapia, pues hay algunos ciertos contactos con los que nos pudiéramos, digamos, enviar pacientes para que en este caso se trate, ¿no, doctor? Pero bueno, es interesante saber que en nuestras clínicas de rehabilitación física, doctor, tenemos 3 sucursales. Una está en la Colonia Moderna, es Núcleo Rehabilítate, en España 1907, en la Colonia Moderna, y el teléfono es el 3811-0384 y 3335-5214. Por otro lado, tenemos nuestras 2 clínicas del grupo Reángel, una que está en la Colonia Monraz, en la Candones 476, 3640-0153 y 3640-3149. Bueno, como ya saben ustedes, tenemos 6 médicos especialistas en rehabilitación física con un grupo muy nutrido, muy, muy fuerte de fisioterapia. Atendemos tanto pacientes con desarrollo, en este caso, como el tema que estamos tratando, con trastornos del neurodesarrollo, que en este caso son pues personas que se pueden considerar pediátricas. Por cierto, doctor, una duda, ¿hasta qué edad se puede considerar pediátrico un paciente en este tipo de enfermedades? Okay. Para fines administrativos, en la mayoría de los hospitales públicos hasta los 16. A partir de esa edad en adelante ya pasan a ser atendidos por otras especialidades.
creo que para fines prácticos esa edad es útil. 16 es más Sí. o menos así como que el tope ya máximo, ¿no? Sí. Digo, porque hay enfermedades en las que a lo mejor el trastorno que es cognitivo puede llevarlos a otra edad, pero es una edad, digamos que la edad de natural es una y la edad mental es otra, entonces puede haber como Sí, en realidad el neurodesarrollo se acepta que se acaba hasta los 21 años. En ese precepto tiene su sustento algunas mayorías de edad en algunos países, como Estados Unidos, que hasta los 21 eres mayor de edad. Porque hasta esa edad ya no se generan, la tasa de generación de neuroconducciones y de migración y diferenciación neuronal ya disminuye por completo y ahora ya viene una etapa más de estabilidad, ¿no? Y reiterar que, bueno, que el doctor Abraham Sprague tienes una amplia experiencia en todo lo que es la rehabilitación pediátrica. Tenemos también otra doctora que también es especialista, la doctora Gloria Jiménez. Entonces, pues sí tenemos también, como les comento, esta experiencia en la rehabilitación de niños y jóvenes, adolescentes hasta los 16, como lo menciona. Y pues no sé, doctor, también si nos quiera platicar algo de experiencias o de casos que a lo mejor le puedan ser útiles a los radioescuchas. Yo lo que quisiera decir es que la detección temprana de los trastornos del neurodesarrollo sí hace la diferencia en el pronóstico a mediano y largo plazo. Entonces, una detección y una intervención temprana, hablando en términos de rehabilitación y también multidisciplinario, es la clave. Independientemente de que ya exista un daño neurológico, si es en el caso de las parálisis cerebral, por ejemplo, este daño se puede acotar por el concepto de neuroplasticidad que ya mencionamos. Pero solo hay que saber dar el estímulo correcto. Hay que dar el estímulo que ese niño necesita y en ese sentido la rehabilitación es individualizada, siempre. Pero yo lo que podría platicar en términos de experiencia es que todos mejoran. Perfecto. La rehabilitación va a venir siempre a sumar. Es difícil, muy difícil que una rehabilitación reste. Qué bien, doctor. Pues mira, o sea, un mensaje esperanzador, ¿no? Un mensaje esperanzador, exactamente, porque digo, en realidad no todos terminan en una cuestión mala. Yo creo que vamos a ir a un corte comercial. Agradecemos a todos sus llamadas. Les damos los teléfonos aquí en cabina 38 13 13 55 y 38 80 21 81. Regresamos a su programa Rehabilítate. En un momento continuamos. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 38 80 21 81 y 38 13 13 55. En Radio Vital, 1:47. Carlos Bermúdez Live está de regreso y llega a Radio Vital recargado. 2, 3 y hasta 4 veces más. Descubre con nosotros a través de sus invitados todo un mundo tras el micrófono. Carlos Bermúdez Live, todos los lunes a las 3 de la tarde, aquí, en Radio Vital. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. XETIA AM, Radio Vital. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 38 80 21 81 y 38 13 13 55. Buenas tardes, aquí de regreso a su programa Rehabilítate, todo acerca de la rehabilitación física. Estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo con el doctor Abraham Sprague, especialista en rehabilitación física. Lo último que comentamos en el segmento anterior, pues bueno, fue pues un poquito de todo, ¿no? Hablábamos de hiperactividad, hablábamos de cuestiones que se tienen que tener cuidado, detección desde la parte prematura, infantil, pediátrica. Normalmente estamos hablando de pacientes
que en tempranas edades se pueden detectar ciertos trastornos del neurodesarrollo y definíamos en términos generales para cuestiones administrativas o cuestiones de desarrollo la edad en la que se consideran los pediatras, el paciente pediátrico, ¿hasta qué edad? Hablábamos de un término administrativo que era alrededor de los 16 años, aunque el doctor comentaba que probablemente el neurodesarrollo se terminaba hasta los 21. Doctor, hablando pues de los temas que estamos tan interesantes que estamos tocando aquí en esta parte, hay una sección en la que usted comentó al principio del programa que hablábamos de los problemas de socialización, que también se pueden considerar como un trastorno de neurodesarrollo en los infantes. Un ejemplo o una enfermedad, digámoslo así, por así decirlo, si se puede llamar enfermedad, o una detección de algún punto trastorno de socialización en los infantes, como ¿cuál podría ser, doctor? Sí, son los trastornos del espectro autista, es uno de los pilares de su diagnóstico. Es inclusive el más significativo de sus elementos clínicos. Es verdad que hay unos pacientes sumamente funcionales, cuyo rendimiento también es hasta cierto punto alto, y que se expresan verbalmente, hacen un lenguaje expresivo funcional y son independientes en el resto de sus áreas de la vida, pero que tienen un trastorno de la socialización. Okay. Ellos antes se les consideraba como síndrome de Asperger, y le mando un saludo a mi amigo Pepe, que lo quiero mucho, y que es un abanderado de este síndrome y de su promoción. Pero son altamente funcionales y son pacientes que inclusive tienen chispazos de genialidad, ¿no? Sí. Ha habido casos, sí, llamémoslo así. De hecho, en la historia nos marca pues que en algunos inventores, algunas personas brillantes fueron o tuvieron en algún momento de su etapa o detectaron que eran autistas, ¿verdad, doctor? Así es. Perdón. Doctor, esta pregunta a lo mejor es muy simple, pero ¿cómo detectar? A lo mejor el paciente es simplemente muy tímido y no le gusta mucho convivir con las personas, de manera que no tenga un trastorno. ¿Cómo identificarlo de no, sí, a lo mejor ya te está teniendo el autismo o un grado de autismo? ¿Hay alguna forma? Sí. Existen lo que en medicina conocemos como inventarios o cuestionarios, okay, que nos dan una pauta clínica muy acertada. Este tipo de instrumentos de evaluación clínica son instrumentos que generalmente se validan a nivel internacional a través de estudios largos y bien diseñados. Okay. En ese sentido, pues en esos hay que basarnos. Bueno. Hay 2 o 3 bastante útiles. IDEA, por ejemplo. IDEA Toddler. Doctor, gracias. Hablando de las edades de pacientes pediátricos, la señora Gloria Martínez nos pregunta, ¿hay médico para el adolescente? Es verdad que puede resultar una laguna, ¿no? Pero creo que la transición debe ser en función de la patología de la que se esté hablando, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, pues en realidad no hay un médico del adolescente, digo, al menos yo que haya escuchado, a lo mejor habrá médicos que se dediquen un poquito al trato de los adolescentes, pero no es necesariamente una rama de la medicina que se dedique a la parte de la adolescencia, ¿verdad? No, son los pediatras. Okay. Muy bien. Oigan, pues les recordamos aquí los teléfonos de nuestras clínicas de rehabilitación física, la sucursal Nueva Galicia, que está en la Plaza Ubica Nueva Galicia, en Tlajomulco de Zúñiga, por allá cerca de Flextronics, cerca del Palomar, cerca de Bugambilias. Le doy los teléfonos para que se comuniquen, es el 2267-7240 y 2267-7241. Les recuerdo que Grupo Reángel y Núcleo Rehabilitate somos clínicas de rehabilitación física que estamos a su servicio para cuestiones tanto deportivas, neurológicas, adultos mayores, postoperados. Inclusive tenemos en la clínica Rehabilitate, en la que está la Colonia Moderna, tenemos servicio de podología clínica y servicio a domicilio.
Servicio a domicilio, de hecho, es muy importante, Vero, si gustas mencionar nuestro servicio a domicilio. Sí, Lick, bueno, pues ya tenemos aquí un año con el servicio. Tenemos médicos propios, terapistas propios, podemos hacer consulta a domicilio, podemos ir a hospitales, asilos o obviamente a casa de los pacientes. Entonces, también si tiene pacientitos que no se pueden trasladar, ya sea que por su propia movilidad se les impide salir de casa o porque pues muchas veces no tienen quien los pueda llevar, pues esta es una opción, el servicio a domicilio. Sí, así es. De hecho, bueno, les voy a dar los teléfonos. En cualquiera de las 3 clínicas les podemos dar información acerca del servicio a domicilio. Pero si gusta anotar los teléfonos, vaya por un lápiz, papel y anote, por favor, el teléfono 38 11 03 84 o 33 35 52 14. En Núcleo Reángel y Núcleo Rehabilítate les daremos información acerca de la rehabilitación a domicilio. Les recordamos pues también que el Facebook. El Facebook. Bien, que ahí nos pueden seguir. Núcleo Reángel o Núcleo Rehabilítate. Estaremos pasando algunas cápsulas de todos los temas que hemos tratado aquí con nuestros especialistas. Fotos de nosotros aquí con Vero, con el doctor Sprague, con Paco, un servidor. Y bueno, les recordamos que este programa lo tenemos todos los martes y todos los jueves de 1 de la tarde a 2 de la tarde. El próximo jueves, de hecho, ya va a estar con nosotros el doctor Miguel Ángel Torres, hablándonos probablemente de algunos temas muy muy interesantes. Ustedes como saben, el doctor Miguel Ángel Torres pues es en realidad el titular de este programa. Sin embargo, por algunas cuestiones de trabajo ha estado fuera de la ciudad y pues los invitamos a que nos escuchen todos los jueves, todos los martes de 1 a 2 de la tarde, Radio Vital, su programa Rehabilítate. Sí, y pues no sé, doctor, si algo más que con lo que quiera que cerremos, y también ya para pasar al regalo de las consultas, y pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Sí, doctor, yo creo que no va a gracias. ser la primera vez que lo tengamos aquí. De hecho, es un tema tan amplio que debimos haber ahondado un poquito más en algunas cuestiones. Sugiero que, doctor, que si no tiene inconveniente en alguna oportunidad próxima, podamos tocar otro tema interesante y de los cuales este programa es básicamente para el público que sepa desde el punto de vista de la rehabilitación física qué podemos hacer para ayudarlos, ¿sí? La rehabilitación física es muy amplia, es integral y nosotros como parte de equipos de trabajo junto con fisioterapeutas, pues podemos dar este servicio. Y doctor, le agradezco, muchas gracias que su asistencia, que haya estado con nosotros. Algunas palabras de despedida, doctor. Bueno, invitar a cualquiera que sospeche que su hijo no hace lo que corresponde o lo que espera para la edad, acuda a una valoración especializada, ya sea por un neurólogo pediatra, por un rehabilitador pediatra o por un subpediatra, y tome en consideración la opinión de un experto antes de tomar decisiones de intervención terapéutica. Perfecto, que creo que es al final en lo que se resume todo esto, ¿no? En que el niño no haga lo que le corresponde a la edad, entonces ya es como una alerta, ¿no? Para llevarlo con un especialista. Claro. Pues muchas gracias. Vamos a hacer el regalo de las consultas. Sí, recuerden que estamos regalando una consulta al 100% y una consulta al 50% en la clínica de nuestra sucursal Nueva Galicia, que está en Plaza Ubica, Tlajomulco. El teléfono de esa clínica es el 2267-7240 y 2267-7241. Entonces, ahora sí, revolvemos todos los papelitos, Vero, de las consultas y decimos en este caso la persona que se lleva la consulta al 100%. Es Irma Macías. Felicidades, y como dijo el Lick Padilla en un principio, es recoger aquí el certificado y ya de aquí ya se pueden ir a la clínica a tomar la consulta. Sí, y el segundo ganador del 50% de la consulta es Mónica Márquez. También felicidades, por aquí puede pasar a su certificado, que la esperamos y la vemos también ahí en la clínica. Recuerden que la mecánica es recoger el certificado de la consulta aquí en Avenida México
y Hernán Cortés en Notisistema, preguntando en la entrada por Notisistema y por Radio Vital del programa Rehabilítate. Gracias, un servidor, Francisco Padilla. Los estamos esperando para el próximo programa. ¿Y Vero? Vero Samano, aquí estamos y creo que el siguiente jueves yo no estoy, pero los veo la siguiente semana. Los escucho, más bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.